Buenas noches. Vamos a empezar con la exposición de hemorragia de vías digestivas altas, en donde vamos a discutir un poco su etiología, la epidemiología, la fisiopatología de la hemorragia de vías digestivas altas, su estratificación, su manejo preendoscópico y su manejo quirúrgico. Listo. Vamos a definir que la hemorragia de vías digestivas altas es cualquier hemorragia gastrointestinal por encima del ligamento de Treitz y se puede dividir en hemorragia de vías digestivas alta variceal o no variceal. Tenemos entendido que el ligamento de Treitz queda finalizando la segunda porción del duodeno y esto es lo que nos va a diferenciar si es una hemorragia de vías digestivas altas o una hemorragia de vías digestivas bajas. Tanto la epidemiología y la etiología, vamos a ver que la etiología es múltiple. Pueden haber etiologías de causa vascular, como por ejemplo en la angiodisplasia, en la lesión de Diela-Foix, en la ectasia gástrica vascular antral y en episodios de isquemia o trombosis transitoria. De igual manera, van a haber etiologías como el síndrome de Mallory-Weiss, que es un desgarro de la mucosa en el esófago distal y en el estómago proximal debido a un aumento de la presión esofágica. Igualmente van a haber diversas etiologías de origen maligno. Cualquier tumor lo puede ocasionar, pero se ha visto una prevalencia específica en tumores vascularizados como el sarcoma de Kaposi en el VIH. Como también las etiologías erosivas, que son las más comunes, dadas por un consumo crónico de AINES o una infección por Helicobacter pylori. De igual manera, cabe aclarar que todas las cepas de Helicobacter pylori no son patógenas y en especial se hace hincapié, se hace un especial hincapié en las cepas CAG y BAG. Y para la hemorragia de vías digestivas altas de origen varicial, vamos a tener que su etiología es precisamente hipertensiva, con presencia de varices esofagogástricas, gastropatía portal hipertensiva, y también cabe tener en cuenta que la hipertensión, estamos hablando de hipertensión portal, y cirrosis no es un sinónimo de que el sangrado de vías digestivas altas vaya a ser de origen varicial, porque hasta el 40% de los pacientes que tienen cirrosis y presentan un sangrado de vías digestivas altas, puede que no sea varicial. De igual manera, vemos que la incidencia de la hemorragia de vías digestivas altas varicial oscila entre 40 a 50 casos por 100.000 habitantes, mientras que la no varicial pues sigue siendo un problema clínico común y teniendo una incidencia de 67 casos por 100.000 pacientes. Pero pues esta incidencia ha disminuido gracias al tratamiento con Helicobacter pylori y el uso de inhibidores de bomba de protones. Listo. Entonces, para los factores de riesgo, tenemos que en la hemorragia de vías digestivas altas varicial eh, está el consumo crónico de alcohol, una enfermedad hepática previa, antecedentes de hepatitis viral y la cirrosis. Mientras que en la no varicial tenemos coagulopatías, una hemorragia de vías digestivas altas previa, el uso de antitrombóticos como los antiplaquetarios, el uso de ventilación mecánica, infección por Helicobacter pylori. El sexo masculino tiene una mayor incidencia de hemorragias de vías digestivas altas no varicial de 2 a 1, el uso de AINES y de fosfonatos y el EPOC. En cuanto a la fisiopatología de la hemorragia de vías digestivas altas no varicial, hay que entender que hay dos mecanismos principales por los que puede haber una irrupción de la submucosa y de la mucosa, que van a generar efectos tanto sistémicos como locales. En el caso del uso de los AINES, vamos a tener que la inhibición de la COX-1 por parte de estos da como resultado una disminución de la producción de prostaglandinas, especialmente la prostaglandina E2, y por lo tanto una pérdida de la gastroprotección que se ve reflejada en una menor producción de moco, una menor secreción de bicarbonato y una menor diferenciación celular. Mientras que el Helicobacter pylori genera una alteración en la respuesta inmune mediada por citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, que lleva al daño de la mucosa y posteriormente al sangrado. Una vez se presenta esta disrupción de la mucosa, los vasos sanguíneos van a entrar en contacto con el ácido clorhídrico y con la pepsina presente en el estómago, y esto lo que va a hacer es proporcionar un pH ácido que termina alterando y aboliendo la agregación plaquetaria y la vía de la coagulación.
De esta manera, los AINES y la aspirina, tanto en dosis bajas como en dosis altas, disminuyen la agregación plaquetaria y pueden producir bueno, pueden generar una menor producción de tromboxano. Ya puedes pasarlo. Eh, para la fisiopatología de la hemorragia de vías digestivas altas varicial, vamos a tener que el factor desencadenante de la formación de las varices gastroesofágicas es el aumento de la presión portal. Y este aumento va a obedecer tanto a factores estáticos, como una desestructuración del parénquima hepático, como a factores dinámicos, como el desequilibrio entre los factores vasoconstrictores y vasodilatadores. El desarrollo de estas varices es una complicación inherente a la presencia de cirrosis hepática y, de hecho, alrededor del 40% de los pacientes compensados y asintomáticos las va a presentar en el momento del diagnóstico de la cirrosis. Y hasta el 90% de los pacientes puede llegar a desarrollarlas. La formación de colaterales portosistémicas, entre los que se van a incluir las varices, obedece también a tres factores. El primero de ellos es un factor hemodinámico, que es el aumento de la presión y el flujo sanguíneo en el sistema venoso portal. El segundo es más un factor anatómico, representado por la existencia de canales embriogénicos que van a comunicar la circulación portal y la sistémica. Y el último es un proceso de angiogénesis activa. De hecho, hasta hace poco se creía que la angiogénesis tenía como un papel menor en la formación de colaterales, especialmente por la presencia de hipertrofia o de hiperplasia en la pared de los vasos, pero estudios recientes en ratones confirmaron que cuando hay presencia de hipertensión portal, estos animales tendían a producir una sobreexpresión del factor de crecimiento endotelial vascular en los tejidos esplácnicos y que la administración de anticuerpos monoclonales frente al receptor del factor de crecimiento vascular endotelial tipo 2 causaba una disminución significativa en el desarrollo de estos vasos colaterales. En las manifestaciones clínicas, vamos a ver que el paciente puede referir dolor abdominal, hematemesis, en donde el paciente va a referir vómitos con la presencia de sangre, melenas, que son esas oscuras de color café como alquitrán y de mal olor, que tienen ese aspecto debido a que la sangre ha estado expuesta durante varias horas a lo que ha sido el ácido clorhídrico y a las enzimas del sistema digestivo, y también a las bacterias que pues residen normalmente en la microbiota intestinal. De igual manera, pueden referir hematoquesia, que es la eliminación de sangre visible por el recto, melanemesis, que son los vómitos conocidos como vómitos en cuncho de café, la rectorragia, que es la emisión de sangre por el ano de manera aislada o junto a las heces. Y el paciente lo que va a referir es eh, que pues y al ir al baño, pues le aparece sangre en el papel higiénico, al limpiarse como directamente, pues, en el inodoro. De igual manera puede haber anemia, astenia, rectorragia, y signos de alarma que se deben tener muy en cuenta, que es la inestabilidad hemodinámica y la alteración del estado de la conciencia. Eh, Pasamos entonces a la estratificación del riesgo, y aquí es importante tener en cuenta un score que es el Glasgow-Blatchford, que es una herramienta de detección para evaluar la probabilidad que tiene una persona con una hemorragia de vías digestivas altas, si va a necesitar una intervención médica como una transfusión de sangre o una intervención endoscópica. Entonces, llega el paciente al hospital con una hemorragia de vías digestivas altas. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Asegurar el ABCDE y tener en cuenta que van a haber ciertos signos que se van a presentar dependiendo de la cantidad de volemia que ha perdido el paciente. Vemos que va a haber una pérdida, si hay una pérdida del 15% de la volemia, se va a presentar taquicardia. Si hay una pérdida del 15 al 40% de la volemia, se va a presentar ortostatismo. Y si hay una pérdida mayor del 40% de la volemia, se va a presentar una hipotensión sostenida. De igual manera, es importante realizar una amnesis completa buscando factores de riesgo, antecedentes de sangrado previo y qué medicamentos toma el paciente y la indicación de estos, debido a que puede ofrecer una información muy valiosa para hallar la etiología del sangrado, especialmente porque el 60% de las personas que ya han tenido una hemorragia de vías digestivas altas tienen hasta el 60% de probabilidad de resangrar por la misma lesión. De igual manera, hay que definir si al paciente se le puede dar egreso temprano con un Glasgow Blatchford de 0 o igual a 1,
dar un manejo médico apropiado, con el que hablaré ahorita. Y lo último que se debe hacer es hacer una interconsulta de gastroenterología o una remisión, porque lo importante es caracterizar al paciente, estratificarlo y proporcionar un manejo inicial. Así que puedes pasarlo. En la estratificación del riesgo, tenemos scores de riesgo preendoscópicos como el Glasgow-Blatchford, el ROCAL y el AIM-65, y otros posendoscópicos donde el ROCAL, más importante, score posendoscópico. ¿Cuál es el mejor? Un estudio se encargó de comparar eso y señaló que el Glasgow-Blatchford es el score preendoscópico superior para predecir mortalidad y predecir si el paciente necesita endoscopia urgente o no, mientras que el posendoscópico por elección es el ROCAL o el AIM-65 para predecir mortalidad. De igual manera, en la certificación del riesgo y algunos estudios tuvo la duda de si se necesitaba una gastroprotección urgente. Y es que un estudio de New England demostró que se debería considerar dar antiácidos o inhibidores de bomba de protones cuando un paciente tenga dos de las siguientes condiciones. Tenga una enfermedad aguda, como shock, falla respiratoria, trauma cráneoencefálico o quemadura, alguna condición crónica, como enfermedad renal crónica, alguna hepatopatía, una coagulopatía o una infección por Helicobacter pylori, cuando el paciente esté en ventilación mecánica o en diálisis, y si el paciente consume antiagregantes, anticoagulantes o antiinflamatorios no esteroideos. Cuando se tienen dos de estos, son significativos para un alto riesgo. De lo contrario, no se demuestra como un beneficio potencial debido al riesgo que tienen los inhibidores de bomba de protones a estas dosis para generar disbiosis en la microbiota intestinal, favoreciendo pues el crecimiento de bacterias como Clostridium difficile, generando diarreas o hasta sepsis en el paciente. Listo. En el manejo inicial preendoscópico, vamos a tener que, en un paciente inestable, lo primero que se debe realizar es reanimación hídrica. Esta reanimación hídrica se va a dar con un bolo de cristaloides de 500 cc y se va a continuar según la condición y las comorbilidades, porque si se continúa con los cristaloides, especialmente mayor de 1000 cc o de 1500 cc, puede ser deleterio y puede llevar tanto a coagulopatía como a acidosis e hipotermia. De igual manera, se considera que la transfusión de sangre debe ser con una hemoglobina por debajo de 7, excepto en pacientes que estén cursando un infarto agudo del miocardio y que tengan un sangrado continuo. En estos pacientes se prefiere transfundir con una hemoglobina por debajo de 9. De igual manera, en trombocitopenia no hay un límite inferior para realizar como la endoscopia. En pacientes, o bueno, se tiene en cuenta que en pacientes con menos de 20.000 plaquetas o menos de 50.000 plaquetas con un sangrado activo, se debería transfundir plaquetas. Y cuando a un paciente se le han transfundido más de 4 unidades de glóbulos rojos, se prefiere ya empezar a transfundir con un plasma fresco normal. Ahora vamos a tratar el uso de inhibidores de bomba de protones, y es que la guía recomienda que se deben usar inhibidores de bomba de protones por encima de histamínicos. Esto porque los inhibidores de bomba de protones bloquean las tres vías de producción de ácido clorhídrico, mientras que los antihistamínicos solo bloquean una. Y los inhibidores de bomba de protones se deben dar en un bolo inicial de 80 miligramos intravenoso, seguido de una infusión continua de 8 miligramos por hora por 72 horas. De igual manera, se habla mucho del uso de la eritromicina como procinético previo a la endoscopia. Una dosis intravenosa de 250 miligramos en los 30 a 120 minutos previos de la endoscopia, porque reduce la posibilidad de necesitar una transfusión y genera como un barrido gástrico para mejorar la visibilidad gástrica cuando se vaya a realizar la endoscopia. Ya puedes pasarlo. Ahora vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico y, digamos, del manejo quirúrgico. Entonces, digamos, el estudio de primera línea que se realiza es la endoscopia. Y en caso de inestabilidad hemodinámica y signos de hemorragia de vías digestivas altas, se debería ofrecer una endoscopia urgente. Digamos que el tiempo
en el que debería realizarse esta endoscopia. Qué tan temprano se hace ha sido estudiado en varias ocasiones y lo que se ha llegado a concluir es que dentro de las 24 horas siguientes a la hemorragia debería realizarse porque tiene un beneficio en la mortalidad y esto teniendo en cuenta también el puntaje del Glasgow-Blatchford. Si es mayor a 1, debería hacerse principalmente antes de las 24 horas. Y se ha estudiado además si tiene algún beneficio realizándose antes, entre 6 a 12 horas. Sin embargo, no se ha demostrado, no hay evidencia a favor de esto. Solo se debería considerar o se recomienda en pacientes con alto riesgo que ya tengan un Glasgow-Blatchford mayor a 7. Y se debería hacer después de la reanimación con líquidos y la estabilización del paciente. Además, se debe caracterizar esa hemorragia con el Forrest y algunas de las alternativas de tratamiento que existen, digamos que estas tienen diferentes evidencias o calidades de las evidencias, pero lo que se ha dicho es electrocoagulación bipolar, sonda calefactora o inyección de etanol, si se trata de úlceras, o CLIPS, coagulación con plasma de argón o electrocoagulación monopolar para pacientes también con úlceras. Sin embargo, esta pues no tiene tanta evidencia. Y inyección con epinefrina, pero esta debería utilizarse con otra modalidad hemostática también en casos de úlcera. Esta tiene una recomendación más fuerte, polvo hemostático, pero no tampoco tiene mucha evidencia. Y clips sobre el endoscopio como terapia hemostática para pacientes con sangrado recurrente por úlceras después de una primera hemostasia endoscópica que ha sido exitosa previamente. Sin embargo, pues vamos a revisar más como a nivel particular, pues la indicación de cada procedimiento y ya pues cuando requerirían manejo quirúrgico. Sigue, por favor. Entonces aquí está la clasificación de Forrest, que como les dije debíamos tenerla en cuenta debido pues a que según cada, digamos, estadio, se debería evaluar el riesgo o el porcentaje de resangrado. Entonces, pues lo que es del estadio 1A al 2B se hace manejo endoscópico, ¿sí? Y de resto, pues es ya manejo médico, pero aquí podemos ver un poco los porcentajes de resangrado y vemos que a medida que, digamos, va coagulando más esa hemorragia, es menor. Sigue, por favor. Además, para evaluar la severidad de la hemorragia, deberíamos tener en cuenta los signos y síntomas. Según la última clasificación del 2018 del ATLS, entonces, pues aquí evaluamos, recordemos, la pérdida de sangre, ya como tal signos vitales como frecuencia cardíaca, la presión arterial, presión de pulso, la frecuencia respiratoria y no olvidar que justo en esta última clasificación, pues lo que cambió respecto a la del 2012 es que ahora incluye la base exceso, ¿no? Y pues sí, siempre debería tenerse en cuenta en la severidad. Sigue, por favor. Bueno, digamos en caso de sangrado recurrente, pues ya vamos a enfatizar un poquito más en eso, pero en general se dice que se recomienda repetir la endoscopia en personas con alto riesgo de resangrado y se logra una hemostasia en el 73% de estos pacientes. Y si se produce un sangrado adicional después de esa segunda endoscopia, ya se puede intentar la embolización arterial transcatéter o la cirugía, pero pues también ya más adelante les voy a decir que no es necesario pues que haya una segunda endoscopia, sino que cuando se debería considerar el manejo quirúrgico directamente. Sigue, por favor. Bueno, entonces aquí pues vamos a empezar a hablar sobre el riesgo de resangrado, que pues puede ocurrir en general en un 10 a un 15% de los pacientes y se debería manejar con inhibidores de bomba de protones y con antiagregantes y anticoagulantes. Ya les voy a explicar eso un poquito más a fondo. También pues es importante considerar la erradicación del Helicobacter pylori, que pues ya digamos que eso se hace con test de ureasa, ¿sí?
4 a 8 semanas después del evento, sin inhibidores de bomba de protones por 7 días y sin antibiótico por un mes. Y pues digamos considerar que en este riesgo de resangrado pues se deberían tener en cuenta parámetros como la tensión arterial, si la sistólica es menor a 100 o la frecuencia cardíaca mayor a 100, la hemoglobina, si esta es menor a 10 miligramos de cilitro, si hay sangrado activo en la endoscopia, también el tamaño de las úlceras. Generalmente se dice que si son grandes están entre 1 a 3 centímetros, otras literaturas dicen que mayores a 2 centímetros también pues aumentan el riesgo de resangrado. Si hay una ubicación duodenal posterior, pues digamos por la vasculatura que afecta principalmente. Y pues digamos, vamos a empezar hablando del tratamiento antiplaquetario. Entonces, la aspirina combinada con clopidogrel va a aumentar el riesgo de hemorragia gastrointestinal en un 93%, por lo que en este caso se recomienda reanudarla para la prevención de enfermedades cardiovasculares inmediatamente después de la endoscopia si el riesgo de hemorragia es bajo, o si no, si este es alto o moderado dentro de los 3 días siguientes. Y la terapia antiplaquetaria dual debería reanudarse la aspirina primero después de haberse restablecido la hemostasia, ¿sí? Por un menor riesgo de hemorragia en comparación al clopidogrel. Y además se debería considerar la reanudación temprana del clopidogrel entre 5 a 7 días en pacientes con alto riesgo y que han tenido un stent coronario dentro de los 30 días. Sigue, por favor. Ahora, pues, digamos, los anticoagulantes orales directos van a mostrar una prevención de accidentes cerebrovasculares mejores respecto a la warfarina. Y el apixaban va a tener tasas más bajas de hemorragia gastrointestinal. En cuanto a estos anticoagulantes orales directos, no hay evidencia suficiente sobre cuándo debería reiniciarse después de la hemorragia de vías digestivas altas, pero lo que se ha dicho es que se hace cuando se restablece la hemostasia, como les comentaba, y en caso de la warfarina, de 7 a 15 días después del episodio hemorrágico, o antes, entre 7 días más o menos, para pacientes que tengan un riesgo tromboembólico mayor, como lo serían los usuarios de válvulas mecánicas o trastornos de hipercoagulabilidad. Sigue, por favor. Entonces, en cuanto al uso de inhibidores de bomba de protones también para esa prevención del riesgo de resangrado, se utilizan dosis altas de esomeprazol, 80 miligramos por día durante las primeras 72 horas después de la endoscopia, porque el riesgo de nueva hemorragia es mayor. Y después de las 72 horas del tratamiento con dosis altas, y en pacientes con lesiones endoscópicas de alto riesgo deberían recibirlos más o menos 2 veces al día hasta 14 días. Y en caso de bajo riesgo, solo tratamiento con inhibidores de bomba de protones una vez al día durante 4 a 8 semanas en pacientes con hemorragia por úlcera péptica y aumenta el pH gástrico por encima de 6, facilitando la coagulación y el cese del sangrado. No sé si los del semillero de medicina interna quieren decir algo, creo que están escribiendo. O si quieren agregar algo, o continúo. No, sí, para agregar que en el tratamiento anticoagulante, antiplaquetario, especialmente en pacientes que ya venían con ese tratamiento, ya sea por prevención secundaria, por temas cardiovasculares, lo que recomienda la guía es 3 días antes de la endoscopia se dejan de tomar y 3 días posterior a la endoscopia se reanuda la toma de antiagregante de la aspirina y realmente en los anticoagulantes como que la evidencia no es muy fuerte, no es muy válida, pero se tiene en cuenta que de 1 semana a 2 semanas ya la anticoagulación debe estar reanudada también. Listo, gracias. Si quieres, ya puedes seguir, David. Entonces, acerca del tratamiento quirúrgico, pues las indicaciones, hay varias.
Una de ellas está basada en la necesidad de transfusiones. Entonces, si hay inestabilidad hemodinámica a pesar de una reanimación vigorosa, que esta se define como una transfusión mayor a 6 unidades. O en caso de imposibilidad de detener la hemorragia con técnicas endoscópicas, que serían la primera línea, o si hay repetición de la hemorragia después de una estabilización inicial. Digamos que acá tenemos dos escenarios, que es lo que les iba a mencionar antes, cuando repetir la endoscopia o no. Se repite si es un paciente estable y con una úlcera menor a 2 centímetros. Ya en caso contrario, si hay hipotensión o inestabilidad hemodinámica y la úlcera es de mayor tamaño, pues a los 2 centímetros, estas son más propensas a sangrar nuevamente, como les comentaba, en el riesgo de resangrado, por lo cual se ha descrito que no hay una necesidad de repetir la endoscopia, sino que se puede proceder a hacer un manejo quirúrgico directamente, según sea el caso. Y también en caso de shock asociado a hemorragia recurrente, pues que es lo que les acabo de decir, hemorragia lenta y continuada con una necesidad de transfusión de más de 3 unidades por día. Y el procedimiento debería escogerse de acuerdo a, pues teniendo en cuenta e individualizando a cada caso y cada paciente, de acuerdo a la ubicación, la extensión de la úlcera o las características del vaso, ¿sí? En las úlceras duodenales, la prioridad va a ser controlar la hemorragia para decir, pues, si requiere intervenciones que incluyan la disminución en la secreción de ácido. Y esta hemorragia se puede controlar haciendo presión o ligando con una sutura no absorbible la ubicación de la úlcera. Y como yo les decía, en caso de que la úlcera esté ubicada a nivel posterior, pues esta tiene, pues puede lesionar la arteria pancreatoduodenal o la gastroduodenal. Entonces, en ese caso, puede ser necesario ligar uno de los vasos proximales y distales a la úlcera, o se puede también colocar una sutura en U debajo de esta úlcera para controlar como esa vasculatura también a nivel pancreático. Y ya luego de controlarse el sangrado, ahí sí se podría considerar una cirugía para una reducción ácida definitiva. En caso de úlcera gástrica, también se deberá controlar la hemorragia principalmente y se ha dicho que puede requerir una gastrostomía y ligadura con sutura en casos ya de muy alto riesgo de recurrencia de este resangrado. Y se indica la resección de la úlcera porque la incidencia de las neoplasias malignas en estos casos es común y es elevada, más o menos se ha descrito un 10%. Entonces, lo que se ha estudiado también es que la resección simple se va a relacionar más con una recidiva hemorrágica, hasta en más o menos un 20% de los casos. Entonces, en esos casos se prefiere una gastrectomía distal, pero también se puede considerar en casos de más alto riesgo la resección con vagotomía y piloroplastia. Ya en caso de úlceras hemorrágicas proximales, pues el tratamiento se dice que es más complejo porque hay mayor mortalidad si se realiza una gastrectomía proximal en caso de esas hemorragias agudas. ¿Sigue? Otros casos particulares, el síndrome de Mallory-Weiss, que recordemos que son esos desgarros en la mucosa y la submucosa cerca a la unión gastroesofágica, como les comentaba ahorita mi compañero, son lesiones en el cardias ya por síndromes eméticos muy recurrentes, como él decía en caso de alcoholismo y tras periodos de vómito intenso. Entonces, en estos casos, igual la primera línea es la terapia endoscópica para esas lesiones que sangran activamente y pues se usan los métodos que les nombraba al inicio, que la coagulación térmica, hemoclips, ligadura con banda endoscópica y ya si digamos no hay un éxito en esta terapia inicial, se puede someter a una angiografía con embolización transarterial, que bueno, aquí por medio del estudio de imágenes se inyecta contraste para visualizar y ubicar mejor el sitio del sangrado y
luego se hace la embolización con inserción de dispositivos, ya según sea el caso, dispositivos metálicos. em, bueno, otra posibilidad es que si no se logra, digamos, controlar con esta terapia de angiografía, se puede hacer una cirugía con sobrecosido de vaso. Y otros casos particulares son las lesiones de Dieulafoy, que la primera terapia, igual que en los demás casos, es la endoscopia. Luego, si no hay un éxito con esta, se puede hacer también angiografía y embolización o una gastrostomía anterior con sobrecosido de la lesión. Y si no se identifica muy bien la lesión o el origen del sangrado, lo que se recomienda es hacer una gastrectomía parcial para suturar la lesión de forma más controlada. Otro caso es la lactasia vascular del antro gástrico, que son vénulas dilatadas que van a formar unas estrías lineales que convergen en el antro. Y aquí pues también se indica el tratamiento endoscópico, pero si este fracasa se puede considerar hacer una antrectomía. Como les comentaba, en casos de neoplasia maligna, pues digamos que sí, la endoscopia puede hacer un control del sangrado, sin embargo, la residuo va a ser muy alta, por lo cual en casos de neoplasia lo que se recomienda es una resección quirúrgica, siempre que sea posible. Y casos de fístula aortoentérica que pueden aparecer generalmente por como una reaparición previa de aneurisma abdominal y en estos casos pues se utiliza la endoscopia o otras opciones de tratamiento pues son la derivación extraanatómica con resección del tejido infectado y el cierre del defecto duodenal. También el caso de la hemobilia, que es el sangrado del tracto biliar, ya sea por traumatismo o por manipulación o instrumentación de las vías biliares o neoplasias. En estos casos, pues también se puede utilizar la endoscopia o la angiografía, que esta se ha descrito como una mayor técnica o, bueno, una técnica diagnóstica de elección. Y el hemosucus, que es el sangrado en el conducto pancreático, también por instrumentación, traumas alrededor de esta región, por quistes pancreáticos cercanos pues a la vasculatura próxima, ¿no? Por ejemplo, la arteria esplénica. Y en estos casos se recomienda hacer pancreatectomía distal, pero pues digamos que en general sí recomiendan para ambos, la hemobilia y el hemosucus, la embolización angiográfica. Y ya por último, las varices gástricas. Entonces, pues lo que se ha recomendado es hacer esplenectomía o derivación portosistémica intrahepática, transyugular o quirúrgica. Sí. Ya pues como para hablar un poquito de las complicaciones, puede pasar que haya un fallo en controlar el sangrado a pesar de incluso pues el manejo quirúrgico, las fugas anastomóticas, donde a pesar de las reparaciones o reconstrucciones hay pérdidas, ¿sí? Y pueden provocar o complicarse aún más con peritonitis o abscesos, casos de necrosis intestinal por una insuficiencia en el flujo sanguíneo a esos tejidos intestinales durante la cirugía. Entonces puede resultar en necrosis y luego en una resección quirúrgica aún mayor. La perforación gastrointestinal, entonces pues de órganos cercanos como el hígado, el vaso, otros tejidos abdominales u órganos abdominales que también pueden requerir más intervención quirúrgica. Y ahí ya, sí, ya. Ahí ya finaliza todo. No sé si tienen preguntas o los doctores quieren agregar algo.
No sé si alguno del auditorio tiene alguna duda, pregunta que les podamos aclarar. Bueno, pues muchas gracias Sergio y Gabriela por esta revisión, estuvo muy buena. Chévere la unión de los dos semilleros, un gran esfuerzo, pues el grupo de medicina interna y el grupo de cirugía general. Siempre he creído que trabajamos de la mano para poder brindar una atención óptima a nuestros pacientes. Sí, la hemorragia de vías digestivas, como bien lo decía, pues es una enfermedad frecuente. Sus patologías o sus causas son varias, y de la misma manera pues va encaminado el tratamiento. Un pilar clave que hay que tener en el tratamiento de esta enfermedad es que, como bien lo decían, la endoscopia no es la urgencia, ¿sí? Salir corriendo a buscar al gastroenterólogo no sirve de nada si el paciente no está adecuadamente reanimado, ¿sí? Entonces, monitorizado, con una buena reanimación hidroelectrolítica, reanimación 111 de soporte hemodinámico, ¿sí? Y ahí es cuando uno ya le corre a la endoscopia, ¿sí? En nuestro medio es muy importante que ustedes, digamos, se escapa de los países europeos, donde hay pacientes que llegan con diagnóstico de hemorragias de vías digestivas altas, ¿sí? Y que por su estado hemodinámico, que es bueno, y por su condición clínica que responde al manejo, le dan egreso sin una endoscopia. ¿Sí? Eso es en el mundo ideal. ¿Por qué? Pues porque los pacientes de ellos rápidamente a la semana le van a hacer la endoscopia en un centro ambulatorio. Lastimosamente nosotros no corremos con esa suerte, entonces tanto para hemorragia de vías digestivas altas como bajas, sí, mi recomendación como cirujano es no dejen ir a esos pacientes sin un estudio endoscópico, ¿sí? La gran mayoría de las veces, pues, ojalá sea una enfermedad ulcerosa y que se va a corregir manejándole el Helicobacter pylori, pero lo más seguro es que van a encontrar una enfermedad neoplásica gastrointestinal, porque pues su propiedad diagnóstica ha aumentado digamos, en la última década. Ya el cáncer, por ejemplo, el cáncer colorectal ya va en tercer lugar, el cáncer gástrico va en quinto, pero hay estudios de epidemiología más nacional donde se han dado cuenta que el cáncer gástrico lastimosamente tiene una mortalidad muy alta en nuestro país, entonces por eso no los debemos dejar escapar a ninguno de esos pacientes en un estudio endoscópico. Hay como nuevos estudios que hablan del uso del omeprazol, y hay un estudio de Cochrane que incluía 6 estudios clínicos aleatorizados donde demostraban que realmente el omeprazol no tenía mayor impacto en el riesgo del resangrado, ¿sí? Tampoco tenía impacto en la mortalidad y no reducía la necesidad de cirugía. Sin embargo, esos estudios pues siempre tienen una cantidad de sesgos importantes, por eso hay que medirlo con mucho cuidado cuando estudian esos estudios. Ya se los menciono por si alguno ha leído, pues hay una nueva tendencia a limitar el uso del IVP. Yo sí los invito a utilícenlo sin medida en la hemorragia de vías digestivas, ¿sí? Una estrategia importante para no utilizar el inhibidor de bomba de protones, no en hemorragia de vías digestivas, sino como prevención de esta, es que a nuestros pacientes que están hospitalizados no tengan tantas alteraciones en su ingesta. Entonces no olvidemos los tiempos de ingesta, en especial de los adultos mayores, porque los tiempos de ayuno prolongado sí se han demostrado que aumentan las hemorragias de vías digestivas altas institucionales. Entonces, eso por otra parte. Ya ahí la parte quirúrgica, pues lastimosamente cuando un paciente ya requiere manejo quirúrgico de esta enfermedad, ya estamos en pérdidas, ¿sí? Por lo que mencionaban, pues
La mayoría de estos pacientes, cuando son no variceales, muy seguramente vamos a encontrar dos casos. La úlcera péptica sangrante, que puede estar en la primera o segunda porción duodenal, si es en la cara posterior, pues es una enfermedad bien difícil de manejar porque la ligadura de la misma está en un terreno de difícil acceso, ¿sí? Las otras, las que son digamos, en el cuerpo gástrico, también es muy importante entender que a veces uno como clínico piensa que se entra y se identifica el sangrado y ya. Pero lastimosamente la identificación del sangrado, si uno no tiene un punto de marcación, ojalá endoscópico, pues es terrible porque usted lo único que ve es un lago gástrico lleno de sangre y muy seguramente es un paciente bajo anestesia, el flujo portosistémico disminuye, entonces el sangrado ya no es tan evidente como si se ve en una endoscopia, una magnificación, ¿sí? Entonces, ojalá si uno le toca operar a esos pacientes, porque el gastroenterólogo, más que todo, son por limitantes de recursos. Recuerden que siempre las técnicas endoscópicas deberían ser duales, con inyección de adrenalina, con clips o pues con otras terapias, pero siempre dos terapias endoscópicas son lo que ha demostrado la disminución del resangrado. Y ya los otros, digamos, la parte quirúrgica de la enfermedad variceal, pues es el triple complicado, porque como ya vieron, pues la mayoría de esos pacientes son por hipertensión portal, son pacientes cirróticos, Child-Pugh B o C, entonces la mortalidad de ese paciente ya está en un 75%. Y el manejo quirúrgico de estos pacientes, pues es casi que devascularizar el estómago con una anastomosis esófago-esofágica, que da una técnica Tsuigura, pero pues lastimosamente, como les cuento, esos pacientes ya están en más que pérdidas, o sea, no hay mucho que usted le pueda aportar a esos pacientes con el manejo quirúrgico. Por eso pues se ha dejado como una última alternativa. Nosotros los cirujanos pues la debemos tener presente en nuestra mente porque en nuestro medio muy seguramente en algún momento encontraremos un sitio donde no hay endoscopista, donde no hay radiología intervencionista, y pues deberíamos poder brindarle, aunque sea un mínimo procedimiento a los pacientes. Pero como les digo, ya la mortalidad de esa enfermedad es casi de un 75%, y si usted no le tiene pues, los medios necesarios, pues es casi un 90%. ¿Listo? Entonces eso es muy importante saber qué tiene y con qué va a trabajar para brindarle las expectativas de los resultados de sus pacientes. Eso es como, creo que unos puntos ahí claves interesantes que tengo de este tema. No sé si alguno de los grupos tenga dudas, preguntas, que yo les pueda intentar aclarar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tiene una pregunta o si el doctor Cabrera quiere añadir algo. Si no, pueden ir también presentando el quiz, cualquier cosa. Listo, entonces vamos a presentar el quiz. Es por medio de la plataforma de Quizy. Entonces, buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Ahorita Buenas podría noches, decir unas doctor. palabritas? Un momentico, Mauro. Claro. Sí, señor, dígame. Aló. ¿Me escuchan? Aló. Sí, profe, ahí te Sí, escuchamos. doctor. Bueno, súper. Sí, ¿le puedo hablar ya o después del quiz? ¿Qué prefieren? No, doctor, de una vez lo que tengan que decir. Bueno, súper. No, pues felicitar por la charla, muy buena. Y recalcar definitivamente lo que decía el doctor Pedraza, de primero, pues que no todas las hemorragias de vías digestivas altas necesitan una endoscopia. Es importante utilizar los scores, especialmente el Glasgow Score, para establecer si un paciente requiere o no endoscopia, ¿cierto? Es importante que ojalá
lamentablemente no pasa en la vida real, pero sería ideal que toda hemorragia de vías digestivas altas estuviera un cirujano ahí presente con el gastroenterólogo para ubicar el sitio del sangrado anatómicamente, especialmente si son sangrados de la curva menor, de la cara posterior del bulbo duodenal, que pueden erodar, úlceras que pueden erodar la arteria gástrica izquierda y la gastroduodenal y que pueden llegar a requerir cirugías, úlceras gigantes de más de 2 centímetros. Pero eso es muy importante. Y lo otro, pues, es claramente las reanimaciones. Los pacientes con hemorragias digestivas altas tienen un choque hemorrágico hipovolémico, ¿sí? Requieren inicialmente una reanimación no agresiva porque necesitan primero un control del sangrado, pero sí balanceada, ¿sí? Guiada por metas, ojalá basados en la base exceso, en el delta de oxígeno, en los gases arteriales, y si ya es un choque hemorrágico grado 3-4, claramente guiados por tromboelastografía. Pero es vital eso, que se les reponga como si fueran tal cual lo que es un choque hemorrágico y que se reanimen con sangre, más que con una reanimación, aparte de la prueba de volumen, que hacer una reanimación netamente con cristales, porque los pacientes van a fallecer. Hay que tener mucho cuidado con las terapias nuevas, especialmente por ahí vi un artículo de Riboa, de uso de balón de oclusión aórtica para hemorragias digestivas altas, entonces hay que tener cuidado con eso porque es difícil, pues, usted ocluir la aorta solamente para manejar una gastroduodenal. Y lo otro es si el paciente requiere endoscopia, no olvidar la endoscopia temprana, ¿sí? Porque el control del sangrado temprano, así como en un trauma vascular, es lo que cambia la supervivencia global del paciente. Entre menos transportador de oxígeno pierde y menos hipoperfusión haga, pues va a ser mejor. Bueno, eso sí, pues está netamente claro. Bueno, y no, de resto nada más, no sé si tengan dudas o preguntas antes del quiz. Felicitaciones nuevamente.